Esta es la segunda parte de Soy el villano del destino, espero les guste. En un recuerdo de una vida anterior, el reino culpa a la princesa heredera de cultivar magia oscura, está encadenada menciona que no lo es, sin embargo su pueblo no la escucha y la sentencian a la muerte. En eso Guchange los detiene, cuenta que estos cultivadores dañan el mundo, también menciona que está casado con la princesa por lo que debe asumir la responsabilidad. Así desenfunda su espada y menciona que la ejecutará con sus propias manos, al ver esto la princesa no puede creer que sea tan cruel, mientras el otro se acerca la princesa cuenta que durante todo este tiempo lo ha amado, que al final será él quien tome su vida. Así vemos que llegó el final de la princesa del imperio. En la actualidad la princesa cuenta que en su anterior vida no dudó en ir en contra de su padre y ayudarlo en sus planes, cuenta que incluso lo ayudó para ocultar sus artes oscuras, que después de hacer tanto él simplemente la utilizó como una herramienta. Menciona que ahora que ha renacido expondrá su hipocresía y le quitará todo, al mismo tiempo en el reino inferior. Las muchachas se sorprenden al ver una puerta y el viejo esclavo cuenta que esta puerta pertenece a la familia Gu, que fue hecha para recoger al joven maestro. Al enterarse que esta puerta puede desgarrar el universo, las muchachas quedan impresionadas y comentan que su familia es increíble. Así el anciano termina los preparativos y las muchachas se enteran que incluso en el reino superior Guchange es alguien con mucha influencia. Mientras asciende nuestro prota se dirige al anciano y le da la tarea de acomodar a las muchachas. Así avanza y poco después llegan al reino superior, en la residencia de su familia la puerta se abre y los subordinados mencionan que el joven maestro ha vuelto, así dan la bienvenida a nuestro protagonista. Posterior a esto se reúne con su padre el cual contento pregunta del cómo le fue. Cuenta que varios ancianos del clan lo han estado criticando y preguntando sobre su paradero, nuestro prota cuenta que logró conseguir el arma mágica, que varios ancianos del reino superior le agradecieron e incluso decidieron levantar una estatua en su honor. El padre se emociona al escuchar esto y pide que lo deje ver. Menciona que esa arma perteneció a un señor demonio la cual se dice que no puede controlarse fácilmente, así nuestro protagonista saca el arma y el padre analizando comenta que al parecer tiene fortuna. Menciona que debe quedárselo ya que tiene un corazón diabólico el cual solo su madre y él lo saben, también le aconseja que no use el arma antes de que se haga cargo de la familia. Nuestro prota comprende y mientras avanzan por la residencia el padre cuenta que su madre lo ha extrañado, sugiere que vaya a visitarla cuando tenga tiempo. También cuenta sobre la futura visita de la muchacha Min Con, junto a su padre para discutir el matrimonio. Menciona que ambos serán esposos por lo que pide que no actúe indiferentemente ante ella. Después de dar sus consejos nuestro prota recuerda que en sus memorias esta parecía adorarlo. Sin embargo de repente cambió de temperamento por lo que se pregunta si acaso también es una hija de la suerte, así piensa en la idea de una muchacha hija de la suerte y esposa de un villano. Al mismo tiempo en otra parte vemos a los ancianos de su clan los cuales hablan sobre los logros de nuestro prota, mencionan que los genios de su generación no estarán a su altura. Deducen que el próximo cabeza del clan caerá nuevamente en su familia, otro cuenta un desastre pasado en la cual otros aspirantes perecieron. Por último hablan de una niña la cual a una edad temprana perdió su hueso celestial a causa de su hermano. En eso otro cuenta buenas noticias. Cuenta que esta niña recientemente logró recuperarse de esa tragedia, así en otra parte vemos a dicha niña la cual habla con su hermana Tao, un enorme árbol ancestral. Esta incluso puede comunicarse y pregunta si realmente quiere irse, le recuerda que hay muchos cultivadores con una gran fuerza. La muchacha decidida contesta que buscará a su abuelo y el linaje de sus padres, también cuenta que anteriormente tenía un buen hermano el cual le arrebató su hueso supremo y la abandonó, pensando en esto menciona que definitivamente se vengará. La hermana menciona que tanto ella como sus maestros no interferirán en su venganza, la muchacha contesta que lo sabe, que este asunto no les concierne, que ya hicieron mucho por ella por lo cual está muy agradecida. La hermana árbol comprende y le da una bendición la cual podrá salvarla en un momento crítico. Así llega el momento de despedirse y la muchacha entre lágrimas se despide de su hermana, sube en la enorme ave y mientras se limpia las lágrimas cuenta que su primer maestro le dio una espada, su segundo maestro una cuerda y el tercer maestro un objeto. Así dirigiéndose a una pequeña aldea agradece a sus maestros por haberla cuidado y enseñarle sus técnicas, que definitivamente volverá una vez termine su venganza. Mientras se marcha los maestros la observan en silencio, cuentan que la criaron durante 10 años y ahora debe volver. Días después en la prefectura Xiling del reino superior, el anciano Min llama al señor de la ciudad, al verlo todos se preguntan del por qué un maestro del reino divino está en este lugar. En eso el señor de la ciudad sale y se disculpa por no darle una bienvenida adecuada, rápidamente pregunta en qué pueden ayudarlo. El sirviente de nuestro prota cuenta que está buscando a los descendientes de la familia Gu. Al escuchar esto el señor de la ciudad pregunta y el subordinado cuenta que hace una década miembros de esa familia huyeron a este lugar. Así el anciano Min se entera de que podrían estar en la antigua ciudad Qinzi. Al mismo tiempo en la parte baja vemos a la prima de nuestro prota, esta se entera de que su hermano ya volvió, también sabe que en este tiempo no podrán dañar a su tío. Pensando menciona que acaba de salir de la tierra abandonada por lo que no tiene la suficiente fuerza como para enfrentarse a ese desgraciado. Así mientras avanza menciona que si daña a su pueblo reducirá sus huesos a cenizas. En otra parte nuestro protagonista llama al sistema y observa su panel de estado. Observa que cuenta con 2000 puntos de fortuna por lo que pregunta del por qué su insignia del trébol de la suerte aún está negro.
Pregunta qué pasaría si su valor de fortuna llegase a 0, el sistema contesta que este método de puntos lo utilizan para calcular su recompensa. Mencionan que él es una anomalía a la cual no pertenece a este mundo, por lo que si su valor de fortuna llega a 0 no le pasará nada. También le recuerda que la única manera de ganar puntos de fortuna es acabar con los hijos elegidos de la suerte y conquistar la bendición de las hijas de la fortuna. Nuestro prota comprende. Así sonriendo menciona que ya es hora de callar a esos viejos del consejo. Dicho esto, pide al sistema que cambie 1000 puntos de fortuna por puntos del destino. Ya hecho esto, vemos que una inmensa aura se eleva por los cielos. Esto sorprende a los ancianos y el padre comprende que su hijo tuvo un avance y entró en el reino sagrado. Nuestro prota observa que sus puntos de fortuna rebajaron a 1000. También comenta que este nuevo reino es completamente diferente al anterior, ya que hay una gran diferencia. En eso se percata de que el hueso supremo intenta rechazar su cuerpo. Se pregunta si acaso esto ocurre porque su prima aún está viva, mientras piensa cuenta que tiene muchas cosas que lidiar. La primera es su prometida Yue Min Kon, la cual actúa de manera extraña. La segunda es su pequeña hermana a la cual le robó el hueso. Menciona que como villano tiene muchas cosas que hacer. En eso abre la tienda del sistema y empieza a buscar una técnica primordial. Así elige una, la cual se llama Arte Secreto Inmortal Sin Fin. Rápidamente la canjea y tras aprenderlo, los ancianos vuelven a sentir que Guchanje aumentó su poder primordial, por lo que se preguntan cómo lo hizo. Así se convencen de que la nueva posición de jefe de familia le pertenecerá. En eso nuestro prota lanza un comunicado e invita a los ancianos de la familia para reunirse en el pico de la montaña. Poco después, una vez todos se reúnen, nuestro protagonista saluda a todos los ancianos, menciona que la razón por la cual los reunió es para informarles sobre un asunto importante. Así indica que ya es hora de decidir sobre la posición del futuro patriarca. Después de esto se quedan en silencio por un instante. En eso uno de los ancianos comenta que esa posición es de gran importancia, por lo que deben de discutirlo detenidamente. Los demás ancianos concuerdan con esto, indicando que la posición del futuro patriarca no puede decidirse tan arbitrariamente. En eso nuestro prota frunce la mirada y mientras baja comenta que al parecer entendieron algo mal. Menciona que vino a informarles de su decisión y no a pedir su opinión. Así les recuerda que según el derecho familiar el futuro patriarca debe ser elegido entre los miembros más fuertes de su generación. Cuenta que al parecer ninguno está dispuesto a aceptarlo como futuro patriarca, por lo que sugiere pelear contra sus descendientes y así obtener su aprobación. Al escuchar esto, uno de los ancianos lo llama imprudente, menciona que su fuerza supera a los demás. Mientras habla, nuestro prota lo interrumpe y pregunta si eso no lo hace digno del puesto. Les recuerda que la mejor virtud del mundo es la fuerza. También indica que es el más fuerte de entre todos los jóvenes, por lo que es digno del puesto. Pregunta si no tiene razón. Tras escuchar esto, un descendiente de los ancianos pide que no sea arrogante. Menciona que si tuvieran los mismos recursos que tuvo él estarían en las mismas condiciones. Nuestro prota lo reconoce como el hijo de su cuarto tío. El otro pregunta qué hay con eso, a lo que nuestro prota contesta que sabe de que todos le tienen envidia por tener un gran padre. También comenta que solo los débiles buscan excusas, que solo pueden arrastrarse bajo sus pies. Al escuchar esto, todos los descendientes se molestan. En eso nuestro prota es detenido por su padre. Guchanje vuelve a decir que quiere el puesto de cabeza de familia, por lo que se dirige a sus hermanos y hermanas del clan. Indica que pueden atacarlo en conjunto para demostrar sus habilidades. También menciona que la posición de patriarca no es para una basura. Al escuchar esto, todos los descendientes se molestan y piden a los ancianos que acepten el desafío. Al mismo tiempo, uno de estos ancianos telepáticamente cuenta que es la primera vez que Guchanje utiliza tales medios. También menciona que mientras no acepten tendrán excusas para prolongar la decisión. Otros no pueden creer que con solo unas palabras haya provocado a todos los jóvenes. Así comprenden que se ha vuelto más astuto y que incluso la batalla parece ser inevitable. Al mismo tiempo, el padre observa a su hijo y sonriendo comenta que no está nada mal. Después de pensarlo, la anciana del clan comenta que después de todo todos son como una familia, por lo que no debe exagerar. Otro argumenta que si algo le sucede a su nieto buscará una explicación. Al escuchar esto, nuestro prota contesta que por esta razón solicitó que todos peleen contra él. Menciona que incluso podría suprimir su cultivo para estar en el mismo reino. Al escuchar esta provocación, uno de los jóvenes ya no aguanta y lanzándose al ataque menciona que le dará una lección. Nuestro prota solo lo observa pacientemente, el otro en cambio observa de manera sorpresiva como nuestro protagonista fácilmente lo esquiva. De un momento a otro le dan un golpe y termina abatido. Al ver esto, tanto el patriarca como los ancianos se sorprenden, ya que vieron una fluctuación. Comprenden que su fuerza desafía a las leyes de la naturaleza. Así vuelven a analizar la situación. Al mismo tiempo, nuestro protagonista pisa a su contrincante. Con una sonrisa sarcástica pregunta si no había dicho de que le iba a dar una lección. Al ver esto, los demás miembros del clan se molestan. La anciana comprende que se equivocaron con sus sospechas de que Guchanje nació con un corazón demoníaco. En eso observan como el descendiente cae. Posterior a esto, nuestro protagonista salta y se pone en medio de la arena. Así vuelve a retarlos para que lo ataquen en conjunto. Al escuchar esto, todos los jóvenes son provocados y atacan indicando que lo castigarán. La primera es una muchacha a la cual nuestro prota fácilmente la esquiva. Posterior a esto levanta la mano y de un pequeño golpe logra derribarla. Seguido a esto los demás inician con su ataque, pero nuestro prota, moviéndose a gran velocidad, fácilmente acaba con todos ellos. En eso observa hacia arriba y ve que otro ataca por sorpresa. Nuestro prota nuevamente esquiva y la otra parte activa la técnica de las 1000 espadas. Estas se dirigen a nuestro prota, el cual elegantemente logra esquivarlos uno por uno. Mientras esto pasa, vemos que recibe otro ataque sorpresa. Después de bloquearlo, ve que por la dirección contraria ataca otra con una gran espada.
En eso esta nota algo y vemos que nuestro protagonista redireccionó el ataque de su enemigo e impactó en la otra. Al ver esto sus contrincantes reconocen su astucia, aún así no se rinden y continúan peleando. Esto ocurre por un tiempo y mientras lo persiguen mencionan que no podrá escapar. Al escuchar esto nuestro prota sonríe e indica que son ellos quienes no podrán escapar, así activa su arte secreto de inmortal sin fin la cual aprendió recientemente, con esto ilumina el cielo. Mientras observan sus contrincantes se preguntan qué es esto ya que no pueden moverse, en eso observan una enorme mano y reconocen que es la técnica divina de la familia Gu. Así la arena explota y al final vemos a todos los retadores abatidos. Tras ver esto uno de los ancianos se enfurece mientras que el patriarca elogia a su hijo. Nuestro prota volviendo comenta que mostró misericordia, dirigiéndose a los ancianos pregunta si hay algo más que tienen que decir, seguido a esto uno de los ancianos indica que nunca tuvo objeciones hacia él, que después de esta demostración será elegido como el siguiente heredero al puesto de patriarca de familia. También menciona que actualmente no hay nadie quien pueda pelear por el puesto. Al escuchar esto el anciano de pelo rojo no puede creer que haya dicho eso, el otro anciano se resigna al puesto, por lo que se levanta indicando que entrará en reclusión. En eso llega uno de sus descendientes el cual trae noticias, rápidamente da la noticia y al enterarse se dirige a nuestro prota preguntando si acaso planea recuperar ese linaje. Guchange pide que no se preocupen, comenta que cuando era joven era ignorante y cometió delitos atroces, que tras recapacitar decidió asumir la responsabilidad. Al escuchar esto el otro anciano pregunta si pueden confiar en su palabra, nuestro prota saluda e indica que sabe lo que tiene que hacer. Al escuchar esto los demás ancianos se alegran e indican que es bueno corregir los errores del pasado. Al final el patriarca comprende que finalmente decidieron aceptarlo como futuro patriarca. Después de esto todos hablan de las fortalezas de nuestro prota y que en efecto es merecedor del puesto, así se inclinan y felicitan por ser el siguiente patriarca, también piden que lleve a la familia a alturas aún más grandes. Nuestro prota contesta que hará todo lo posible. En eso el padre menciona que lo hizo bien, indica que sin embargo tiene algo que preguntarle. Así los demás miembros del clan se retiran, el patriarca pregunta a su hijo si consideró la decisión que tomó hoy, nuestro prota contesta que lo hizo, que ya debe saber sus intenciones hacia su tercer tío, pregunta si todo este tiempo no se sintió culpable por lo que pasó en ese entonces. Indica que no les dará la bienvenida solamente para posicionar su posición como patriarca sino para aliviar su sentimiento de culpa, el padre tocándolo del hombro comenta que no es una mala idea. Indica que en ese entonces fue él quien decidió tomar el hueso supremo de su prima, que no debe sentirse responsable de esto. Tras decir todo esto cambia de tema e indica que su temperamento parece ser más estable que antes. Guchange pregunta si habla acerca de su corazón demoníaco, dicho esto pregunta si oyó hablar de la naturaleza demoníaca, así libera su energía. El padre siente esto y rápidamente activa una habilidad para aislarlo, después de esto lo analiza y no puede creer que haya creado una naturaleza demoníaca. Nuestro prota cuenta que a medida que su cultivo aumenta también mejora el control de su naturaleza demoníaca. Al escuchar esto el padre pregunta si fue de ese modo que pudo controlar su personalidad pasada, nuestro prota contesta que sí, cuenta que aparte de eso también mejoró su espíritu primordial. El padre comprende y aliviado comenta que menos mal ya no está controlado por su naturaleza demoníaca. Así mientras se retira pide que olvide todo lo que hizo en el pasado, mientras se marcha nuestro protagonista se pregunta cuántas maldades cometió antes de su despertar. También indica que con esto puede culpar a su corazón demoníaco de todas las maldades que hizo en el pasado. Mientras piensa en esto se pregunta si esta naturaleza demoníaca lo volverá a controlar, así pregunta al sistema sobre este asunto, sin embargo el sistema no responde por lo que nuestro prota cambia su pregunta. Dicho esto el sistema informa que sus anomalías ya fueron resueltas. Nuestro prota comprende e indica que si es así ya no tiene por qué preocuparse ya que a partir de ahora controlará su vida. Poco después llega a su habitación e indica que a pesar de ya tener la posición de heredero debe ocuparse de otros asuntos, así llama a su nueva subordinada la cual rápidamente aparece. Pregunta si hay algo que necesite a lo que nuestro prota contesta que sí. Sin embargo indica que antes de eso la ayudará a reconstruir su cuerpo. Esto sorprende a la subordinada Yang Hee, pensando cuenta que mientras estaba cuidando de Yechen el pensamiento de reconstruir su cuerpo pasaba por su mente, sin embargo nunca pensó en el hecho de que se hiciera realidad. Al ver esta reacción nuestro prota pregunta si acaso no quiere, la otra rápidamente contesta que no es el caso, comenta que simplemente no siente que haya hecho algo para merecerlo. Tras decir esto nuestro prota saca una flor indicando que tiene sus motivos para ayudarla, así pide que sostenga la flor. La otra aún confusa sostiene dicha flor y al siguiente instante una matriz se forma a su alrededor. A continuación nuestro prota saca más ingredientes y una vez listo empieza la condensación. Esto hace que los materiales empiecen a fusionarse y de un momento a otro el corazón empieza a formarse. Al final una onda de energía se libera y en el centro de todo esto aparece el cuerpo de la subordinada la cual aún no puede creerlo. En eso nuestro prota la revisa mencionando que los resultados no son tan malos. Seguido esto la subordinada se arrodilla y mientras agradece jura que cumplirá cualquier orden que le dé. Dicho esto nuestro prota pide que vaya a la ciudad exterior, a la tierra abandonada en la cual debe encontrar algo anormal. Dicho esto saca un talismán y pide que lo use si se encuentra con un poderoso oponente. Termina indicando que su seguridad es lo más importante, la otra escucha e indica que definitivamente cumplirá su pedido.
Días después en la secta suprema de la píldora de amatista, nuestro prota desciende junto a las dos amigas del reino inferior. La señorita Lin rápidamente siente un gran aroma por lo que pregunta si es una secta de alquimia. Nuestro prota cuenta que es la secta suprema de la píldora de amatista, menciona que comparada a su familia esta es inferior pero sin embargo tiene muchos recursos que ofrecer. Cuenta que con su talento tendrá un potencial ilimitado. Así nos cuenta que esta secta una vez era muy conocida pero actualmente está decayendo ya que no cuenta con discípulos decentes. También menciona que ahora les trajo un discípulo talentoso por lo que estarán en deuda, que aparte de esto solo debe esperar y cosechar los puntos de suerte de Lin Qiuyan. Contento menciona que la vida de un villano no es aburrido. En eso un maestro desciende el cual rápidamente saluda a nuestro prota. Wuchanghe contesta que vino a pedirle un favor. Al siguiente instante el maestro nota algo y pregunta si tiene algo que ver con la señorita. Nuestro prota cuenta que la trajo del reino inferior ya que vio mucho potencial en ella. Al escuchar esto el maestro agradece y pregunta si puede dejarla en sus manos. Acercándose a la muchacha trata de contarle sobre sus enseñanzas. Tras escuchar esto la señorita Lin no sabe qué contestar y nuestro prota pide que no se preocupe ya que esta secta cuenta con muchos maestros a los cuales podrá elegir. Tras decir esto pregunta al maestro si no es cierto. En ese instante otros maestros descienden y rápidamente agradecen por traer una discípula talentosa. Al escuchar esto el otro maestro los insulta ya que sabe que quieren robarle a su discípula. Los otros no le hacen caso y rápidamente se maravillan al ver que la muchacha tiene la intención innata de la píldora. Así empiezan a rodearla e indican que es difícil encontrar a un discípulo tan formidable. Tras decir esto uno de los maestros se dirige a nuestro prota, menciona que si la deja en sus manos en 20 años la convertirá en una gran maestra. Otro lo insulta por adelantarse y este indica que solo necesitará 18 años para volverla en una gran maestra. Así los maestros empiezan a pelearse y mientras rebajan los años la señorita Liu pregunta qué debería de hacer. En eso aparece la maestra de la secta la cual también se une a la pelea. Esta menciona que solo necesita 10 años para volverla en una gran maestra de la alquimia. Al descender los demás maestros la saludan. La maestra dirigiéndose a nuestro prota agradece por la ayuda ya que lo que más necesita su secta son discípulos talentosos. Tras decir esto lanza una ficha de su secta e indica que con esto podrá comandar a sus alquimistas, que incluso puede pedir favores a los ancianos de la secta. Al escuchar esto uno de los maestros pregunta si no es demasiado. La maestra de la secta cuenta que esto es lo justo por recibir tal ayuda. Así nuestro prota acepta la placa, dirigiéndose a la amiga le dice que ella será su maestra por la cual debe trabajar duro. La señorita saluda a su nueva maestra y posterior a esto nuestro prota acaricia su cabeza, le dice que si no practica diligentemente la castigará. Al escuchar esto la otra se sonroja y contesta que no lo defraudará. Al mismo tiempo la maestra de la secta se pregunta del por qué siente que algo está mal. Así tras despedirse nuestro prota nota algo y pregunta si le ocurre algo. La señorita Su comenta que sabe de que no puede ganarse su favor, sin embargo se siente mal ya que ya hizo arreglos para la señorita Lin. Pregunta qué pasa con ella y si acaso planea abandonarla. Nuestro prota le golpea la frente e indica que si quisiera hacer eso la habría dejado en el reino inferior. Pregunta del por qué se preocupa por esas cosas. La otra no sabe cómo contestar. Nuestro prota avanzando pregunta si tiene algo más que contarle. La muchacha se decide y cuenta que de hecho tiene algo más que decir. Nuestro protagonista escucha y la señorita cuenta que desde que nació ha sido diferente. Explica que dentro de ella reside otra conciencia. Nuestro prota sonriendo comprende que es un cuerpo con dos almas. Así pregunta si realmente tiene dos almas, la otra contesta que sí. Nuestro prota comprende del por qué su valor de fortuna empezó a aumentar. Así especula que aparte de tener otra alma esta también debe tener una sabiduría innata y recuerdos de su vida pasada. La señorita Su explica que ambas conviven y que aparte de eso puede ver algunos fragmentos de su otra vida. Cuenta que después de llegar al reino superior este sentimiento se hizo más fuerte. Al mismo tiempo la otra alma pregunta si acaso es una idiota, menciona que no puede confiar en Wuchanghe. Nuestro prota por otra parte comprende que su alma debió ser muy dañada por lo que no tuvo más de otra que renacer en el reino inferior. Así comprende que su origen no es nada simple. La muchacha explica que tiene sueños sobre un campo de batalla, que en ese lugar fue inmovilizada por identidades que nunca había visto, que en sus sueños siempre aparece un demonio cruel y despiadado el cual quiere destruir el mundo. En eso nuestro prota la interrumpe. Menciona que aunque no tenga conocimiento de su situación puede averiguar acerca de su otra alma. Menciona que un cuerpo con dos almas las cuales tienen inteligencia y sabiduría no se comparan a un cuerpo común, que incluso podría ayudarla a progresar en su cultivo. La otra escucha esto y nuestro prota pensando en sus planes macabros menciona que si descubren su identidad de demonio podrá usarla para que tome su lugar. Con esto en mente comenta que hablará con su madre ya que esta es del templo celestial Taichu. Después de decir esto cuenta que este templo celestial antiguamente era un templo demoníaco, que por esta razón está seguro de que su corazón demoníaco está relacionado con su madre. Así pasan 3 días y dentro de su residencia sostiene una botella. Cuenta que no esperaba que para refinar esta botella necesitaría 3 días, aún así sonríe ya que esta botella es un medio eficaz para la manipulación. Después de esto cuenta que ya hizo los arreglos necesarios y solo debe esperar a su prometida. En eso le informan que el emperador de la dinastía inmortal llegó junto a la cuarta princesa por lo que debe ir a recibirlos. Poco después vemos que su padre se encuentra con el emperador el cual lo llama hermano, inmediatamente observa a la muchacha y comenta que no ha pasado mucho tiempo y ya se ve como una emperatriz. La otra saluda al tío,
pensándonos cuenta que en su anterior vida el tío Gu la trató como si fuera su propia hija. Sin embargo, es una lástima ya que por culpa de su hijo recibió un golpe cuando estaba a punto de lograr un avance, al final terminó muerto y que a causa de esto su suegra enfermó. Pensando en nuestro prota pregunta a cuántas personas habrá dañado, en eso anuncian su llegada, una vez entra saluda a su futuro suegro, posterior a esto observa a la princesa. El padre menciona que tiene cosas que hablar con su hermano por lo que pide que salga con la princesa. El emperador menciona lo mismo y así ambos deciden salir a dar un paseo, mientras se retiran los padres observan y sonriendo comentan que los niños han crecido. Poco después mientras caminan la princesa observa que Gu Chang'e no le aparta la mirada por lo que pregunta si acaso tiene algo en la cara. Nuestro prota contesta que pensó que venía para divorciarse, sin embargo vemos que veía los 8000 puntos de suerte que tiene la princesa, la otra en cambio al escuchar esto se pregunta si acaso sabe algo. Así calmadamente pregunta del por qué haría eso, pregunta si no es él quien quiere divorciarse ya que siempre la ha encontrado molesta. Nuestro prota contesta que solo estaba bromeando, al escuchar esto la otra pensando pregunta si acaso cree que es tan fácil de engañar, menciona que un divorcio sería demasiado ligero como castigo, indica que se ganará su confianza y al final lo acabará. En eso nuestro prota comenta que algo ha cambiado en ella, la otra sorprendida pregunta de qué está hablando, menciona que más bien fue él quien cambió ya que anteriormente no era amable con ella. Nuestro prota comprende lo que dice y sosteniéndola de la mano menciona que ya no lo volverá a hacer. Al escuchar esto la otra se confunde ya que él no sería capaz de decir eso, menciona que regresó del futuro por lo que está convencida de que no pudo haber cambiado de personalidad. Convenciéndose pide que no se deje engañar por este demonio, que nunca debe olvidar lo que pasó en su anterior vida. En eso nuestro prota siente que está extraña y tomándola de la frente pregunta si acaso se siente mal, la princesa pregunta si habla en verdad, nuestro prota la abraza indicando que no podría mentirle, sin embargo pensando menciona que no sabe en lo que está pensando. También cuenta que el sistema aún no ha notificado nada. La princesa pregunta del por qué ahora es amable, nuestro prota menciona que es su futura esposa por lo que debe tratarla bien. La otra escucha estas palabras y recordando que fue él quien la mató se pregunta si acaso alguna vez la consideró su esposa. Al sentir esto nuestro prota pregunta si le ocurre algo a lo que la princesa contesta que no es nada, rápidamente se disculpa e indica que se siente mal, nuestro prota la observa y una vez a solas cambia de actitud. Así el sistema informa que encontró a una hija del destino la cual regresó del futuro, cuenta que su amor hacia él es tan profundo como el océano, sin embargo su odio hacia él también está en lo profundo de sus huesos. Dicho esto le da dos misiones. La primera es dominar a los elegidos de la fortuna y reclamar su recompensa de 5000 puntos de fortuna junto a 25.000 puntos de destino. La segunda es acabar con los elegidos de la fortuna con las mismas recompensas. Después de pensarlo decide elegir la opción de dominarla, así el sistema empieza a mostrarle la vida que Yu Min-con tuvo antes de su regresión, tras ver que fue traicionada en su noche de boda comprende del por qué lo odia. También comprende que ésta debe saber que tiene un corazón demoníaco, que seguramente esa naturaleza demoníaca dominó su mente. Comprende que en su otra vida lo amó con locura y que su actual yo debe tener muchos conocimientos sobre él, por lo que será difícil ganarse su confianza, deduce que incluso ésta debe pensar que él también es un regresor, ya que actúa de manera distinta a su vida anterior, menciona que para eso debe buscar otra manera. Así llega la noche en la cual los padres beben tranquilamente, en eso el padre de nuestro prota pregunta si acaso su hijo la acosó nuevamente. La princesa contesta que no es el caso y que simplemente volvió porque sintió un pequeño dolor, el padre de nuestro prota pide que no lo proteja. Menciona que si la sigue acosando será peor después de que se casen, en eso nuestro prota lo interrumpe y pregunta de qué habla con su futura esposa, pregunta del por qué la acosaría. Así mientras levanta un pedazo de carne pregunta si ya se siente mejor. Mientras la princesa prueba la carne se pregunta si acaso está fingiendo ser cariñoso para engañar a sus padres, aún así contesta que ya está bien. Nuestro prota finge calmarse y comenta que la noche es larga por lo que deberían de tomar unas copas como novios. Esto deja pensando a los padres los cuales para dejarlos solos deciden fingir de que ya bebieron mucho, así este par de amigos salen abrazados indicando que se irán a descansar. Ya a solas la princesa comprende de sus intenciones. Se levanta y dirigiéndose hacia nuestro prota menciona que no es necesario que finja, menciona que su matrimonio ya ha sido decidido por lo que no hay motivo para que siga actuando. Nuestro prota le dice que está pensando demasiado, también menciona que ha cambiado mucho y pregunta si acaso anteriormente fingía ser amable. Al escuchar esto la princesa empieza a dudar de que él no es un regresor, que simplemente la está molestando para descubrir la razón de su cambio, sin embargo al siguiente instante se pregunta del por qué no puede calmarse enfrente de Gu Chang'e. Sin embargo en ese instante siente algo y una vez se da la vuelta bloquea el ataque de nuestro protagonista, después de esto nuestro prota comprende que ya está en el pico del reino del señor conferido, que al parecer se esconde de su prometido. La otra trata de liberarse pero nuestro prota no la deja y una vez la jala la toma de la cintura, la princesa alterada pide que la deje ir. Nuestro prota en cambio menciona que aún no le ha confesado la verdad a su futuro esposo, en eso la princesa menciona que ya no hay necesidad de ocultarse. Así revela que anteriormente creó una fachada para agradarle, sin embargo en el transcurso se dio cuenta que era un hombre sin corazón, que debía de esforzarse más en volverse fuerte. Así cita la frase que su fuerza es lo más importante.
Menciona que en su anterior vida dijo estas palabras. Nuestro prota por otra parte pensando comenta que no actúa nada mal, pregunta si es así como lo ve en su corazón, mientras se acerca menciona que el hecho de que haya estado fingiendo todos estos años le hace doler el corazón. La princesa pide que no use palabras bonitas para mentirle ya que sabe qué tipo de personalidad tiene. Nuestro prota pregunta qué tipo de personalidad tiene, a lo que la otra pide que no se acerque o lo molera a golpes. Nuestro prota la molesta y la reta a hacerlo. Al siguiente instante la princesa se dispone a atacarlo, sin embargo nuestro prota la detiene y la arrincona contra la pared. La princesa pregunta qué está haciendo, a lo que nuestro prota la llama esposa y menciona que la noche es muy larga. Después de esto ambos empiezan a forcejear y lentamente caen rendidos ante la lujuria. Ya en la mañana siguiente nuestro protagonista despierta y al ver a su costado observa que incluso se llevó su ropa. Pensando se pregunta del por qué ésta accedió a entregarle su cuerpo para poder vengarse. Sonriendo comenta que es alguien muy interesante y que si no fuera porque es una renacida trataría con ella más tranquilamente. En eso el sistema informa que sacudió el corazón de Yue Min Con, por lo que le dan 500 puntos de fortuna y 2500 de valor de destino. Viendo esto nuestro prota comprende que ella debe sospechar de su nueva personalidad con su vida anterior. Menciona que esta mujer es influenciada por sus emociones y su sexto sentido, que por esto tendrá muchos pensamientos. Así avanza a la puerta e indica que por el momento resolvió este asunto. Al mismo tiempo, no muy lejos del palacio vemos a la princesa, la cual pregunta a su criada qué piensa del joven maestro Chang'e. La pequeña cuenta de los rumores que escuchó, los cuales mencionan que el joven maestro tiene una personalidad fría, que es muy difícil llevarse bien con él. Sin embargo, lo que ella piensa es que el joven maestro es alguien muy amable. Al escuchar esto la prometida pensando cuenta que ocurrieron demasiados eventos imprevistos. Menciona que aunque conozca el futuro no podrá aprovecharlo en absoluto, que aunque haya vivido 2 vidas aún no puede ver a través de él. Al mismo tiempo en la tierra abandonada por los inmortales, vemos que alguien escapa a toda velocidad. Esta era la subordinada de nuestro prota, la cual no puede creer que lo que haya dicho su joven maestro realmente exista, que en este pueblo misterioso existan maestros misteriosos. Así utilizando el talismán que le dio indica que debe informarlo de inmediato. Al mismo tiempo los maestros de la prima se sorprenden al ver que logró escapar. Al revisar su aura comprenden que no pertenece a la familia Gu, por lo que no debería de ser un problema para su discípula. Días después en una ciudad del reino superior, la prima de nuestro prota observa varios artículos de los cuales se pregunta si son falsificaciones. También menciona que no tiene muchas piedras espirituales. Dicho esto empieza a enojarse ya que ni siquiera puede comprarse lo más básico, que todo esto es culpa de ese desgraciado. En eso aparece otro el cual halaga su belleza. Este se presenta como Jin Yu y pregunta del cómo debería de llamarla. También menciona que observó que le interesaban algunas cosas por lo que podría comprárselas. Sin embargo, para su sorpresa la muchacha lo ignora y recuerda las enseñanzas de su tercer maestro, con la cual reconoce a los que tienen malas intenciones. En eso el otro la vuelve a detener y pregunta si acaso sabe quién es. La muchacha lo aparta y contesta que no le importa. Así mientras se marcha el otro empieza a enfurecer ya que rechazó sus insinuaciones. También menciona que tendrá que enfrentar las consecuencias. Al escuchar esto la muchacha pregunta qué trata de decir. El otro trata de contestar, pero en eso es interrumpido por la presencia de un enorme dragón. En la parte superior vemos a nuestro prota y todos lo reconocen como el joven maestro, el discípulo principal del Palacio Inmortal. Nuestro prota por otra parte pensando menciona que no esperaba encontrarla. La prima se toma el pecho y lo reconoce. Después de esto el otro continúa con sus fechorías y ordena a sus secuaces que la atrapen. Sin embargo en ese instante una luz rodea a la muchacha. Al ver esto el otro se molesta, pero nuestro prota descendiendo comenta que ha pasado mucho tiempo sin verse. Al pensar que se dirige a él rápidamente estrecha la mano y lo llama hermano. Sin embargo este es ignorado y nuestro prota se acerca a su prima. Le dice que ha crecido mucho y se ha vuelto mucho más hermosa que antes. En eso el otro enfurece y pregunta qué está haciendo. Sin embargo al siguiente instante es mandado a volar. Rápidamente es detenido por los amigos. Nuestro prota por otra parte fríamente pregunta quién se cree que es para interrumpirlos. Pregunta si acaso no vio que hablaba con su hermana menor. Tras esto todos hablan y preguntan si acaso esa es su hermana menor. En eso la pequeña Suaner lo calla y pregunta del por qué le hizo eso, si se preocupa por ella. Así vemos que esta contaba con 9000 puntos de suerte. Nuestro prota sonriendo cuenta que tiene mucho más puntos de suerte que su prometida Min Con. Con esto en mente contesta que no puede creer lo que está diciendo. Menciona que está lastimando a sus sentimientos. La otra aún a la defensiva pregunta si vino a ella para mostrarle que conoce su paradero. También reconoce que hay una gran brecha entre sus habilidades, por lo que no planea hacerle nada por el momento. Nuestro prota sonríe y provocativamente contesta que al parecer es consciente. En eso el otro molesto menciona que ambos son discípulos principales de la secta. Pregunta del por qué lo humilla o es que acaso no tiene respeto hacia su familia. Nuestro prota fríamente pregunta si acaso es digno de eso. Levantando la mano menciona que es el único quien puede acosar a su hermana, que al ponerle la mano encima está buscando su muerte. El otro comenta que no se atrevería, pero al siguiente instante vemos que la mitad de su cuerpo desaparece. Al ver esto los subordinados corren para atacarlo, pero rápidamente son atrapados por la montura de nuestro prota, el cual al siguiente instante los destroza. En eso aparece una luz la cual rápidamente huye a toda velocidad. La subordinada Yang cuenta que es el alma espiritual de ese sujeto y pregunta si está bien que escape.
Nuestro prota contesta que sí, ya que aún tiene un propósito en sus planes. Al mismo tiempo los demás transeúntes comentan que Hinju es un discípulo interno de la secta y sin embargo fue destruido en un instante. También comprenden que el joven maestro Wu ingresó en el reino sagrado soberano. Cuentan de que no tiene rivales, también murmuran de que tendrá problemas ya que el hermano mayor de ese sujeto es alguien muy poderoso. Así mientras hablan de todo esto la pequeña Suaner se dirige a nuestro prota e indica que no está agradecida por esto. Wuchanghe contesta que no es necesario que esté agradecida, que hizo esto solamente para que los demás sepan que él es el único que puede molestarla. Al escuchar esto la pequeña pide que no sea tan pretencioso, que no necesita que la protejan y pregunta de cuáles son sus verdaderos motivos. Nuestro prota se acerca y menciona que solo quiere compensar lo que hizo en el pasado, sin embargo rápidamente cambia de actitud e indica que también disfruta el ver cómo lo odia hasta los huesos. La otra comprendiendo contesta que tarde o temprano lo hará pagar por todo lo que sufrió. Nuestro prota continúa molestándola indicando que deberá de trabajar muy duro. En eso guardianes de la secta salen y rápidamente se acercan a nuestro prota. Después de saludarlo comentan que ya debe conocer las reglas de la secta por lo que piden que los acompañe. Nuestro prota comprende e indica que de todos modos tenía planeado visitar a los mayores. Así mientras se retiran la pequeña Suaner pregunta si acaso solo vino a burlarse de ella. También comprende que el precio de ofender a otros discípulos principales es demasiado alto. Observando lo que hizo reconoce que ahora es tan poderoso ya que mató a sus oponentes como si fueran hormigas. Así avanza indicando que no importa ya que simplemente debe tener más cuidado. Poco después en el interior de la secta Palacio Inmortal, el alma logra llegar ante su hermano pidiendo que lo vengue. Le cuenta que Wuchanghe fue demasiado lejos ya que lo mató sin importarle su familia. El hermano mayor contesta que está al tanto, menciona que por el honor de su familia se encargará de este asunto. Después de esto cuenta que actualmente no es su rival por lo que una vez que tenga su avance se encargará de Wuchanghe y tomará la posición de líder de su generación, ya más tarde. Después de reunirse con los ancianos nuestro prota vuelve a su pico en la cual los subordinados le dan la bienvenida. Wuchanghe desciende y pregunta qué pasó en su ausencia. Uno de los subordinados informa que en los últimos meses varias personas vinieron a buscarlo y a preguntar sobre su paradero, que hace poco el primer príncipe del gran imperio llegó al reino sagrado y desde ese entonces trata de convertirse en el líder de los discípulos principales. Seguido esto otra subordinada informa que la discípula principal Yi, de la tribu del zorro celestial se ha estado comunicando para informarle asuntos importantes. Nuestro prota recuerda que se trata de Yi Mei. Días después nuestro protagonista utiliza sus puntos del destino y logra avanzar a la etapa intermedia del reino sagrado, mientras que su primera meta es convertirse en el heredero del Palacio Inmortal. Recuerda a los otros discípulos principales y menciona que no serán una preocupación. Después de esto menciona que después de conseguir el puesto de heredero tendrá que encargarse de los ancianos que no lo ven con buenos ojos. Esto incluye al gran anciano el cual es una existencia aterradora, cuenta que este incluso debe estar al tanto de su corazón demoníaco. Así revisa su panel de estado y cuenta que desde hace poco tiene la sensación de que el demonio en su interior trata de emerger. Menciona que pudo suprimirlo. Después de esto saca un artículo y mientras se dispone a crear una barrera menciona que su energía oscura tiene otro nivel de cultivo, así una vez terminada la barrera este libera su energía demoníaca. Tras hacer esto el demonio en su interior sale a la luz, rompe sus cadenas lo cual empieza a mejorar su fuerza. Empieza a subir en los reinos del cultivo y a medida que avanza su energía demoníaca va tomando otra forma, al final llega al reino del dios cuasi celestial. Observando esto se sorprende al ver que haya llegado a este reino e indica que con este nivel podrá enfrentarse a todo el mundo. Pensando menciona que esto será su carta de triunfo, que si el mundo se vuelve su enemigo él será el jefe final. De repente le informan que la señorita Jin quiere verlo, nuestro prota da su permiso y una vez abre la puerta ordena que la dejen entrar. Seguido esto una hermosa zorro de 9 colas ingresa, rápidamente se inclina y saluda a su maestro. Nuestro prota observándola menciona que según sus recuerdos la sometió antes de bajar al reino inferior. Acariciando su cola comenta que se ha vuelto mucho más obediente. Después de esto saca un frasco y menciona que este es el antídoto para suprimir el demonio en su corazón. La muchacha rápidamente agradece. Nuestro prota pregunta cómo va la colección a lo que la otra informa que durante este tiempo ha reunido a varios genios con un físico especial, que a estos los ha encerrado en una mazmorra. Menciona que también excavó y robó el cadáver de varios maestros cultivadores. Al escuchar esto nuestro prota contesta que lo hizo bien. En eso la subordinada informa que se enteró de una joven la cual tiene un talento extraordinario, que incluso se ganó el favor del gran anciano. Nuestro prota reconoce que se trata de la pequeña Suaner. Después de esto en la cima de una montaña vemos a la pequeña hermana la cual dirigiéndose al gran maestro pregunta que intenta atrapar. El otro contesta que está pescando a una persona. Cambiando de tema menciona que seguramente vino para ganar a su hermano y recuperar lo que le robó. La muchacha se sorprende al escuchar esto, tomándose el pecho cuenta que ya tiene un nuevo hueso taoísta por lo que ya no necesita recuperarlo. Menciona que sin embargo quiere vengarse para obtener justicia, el gran maestro reconoce que es ambiciosa lo cual le gusta. También cuenta que Wuchanghe tiene una naturaleza demoníaca por lo que seguramente utilizó el hueso que le robó para ocultar esta naturaleza, que con eso se convirtió en el discípulo principal del Palacio Inmortal. Dicho esto indica que no puede dejar que ocupe la posición de heredero, así dirigiéndose a la muchacha menciona que si quiere tomarlo como su maestro debe demostrar que es superior a su hermano. Al escuchar esto la pequeña pregunta de cómo puede probarlo. El gran maestro señala un gran pico y observando las escaleras menciona que debe romper el récord que dejó Wuchanghe.
Al escuchar esto, la pequeña pregunta si ese es el camino del taoísta inmortal. El gran maestro cuenta que en ese entonces Gu Changhe era muy superior a otros, por lo que una vez participó de la prueba rompió el récord establecido. La pequeña contesta que ella definitivamente podrá vencerlo. El maestro sonríe al escuchar esto y al siguiente instante logra pescar algo. Así, una vez levanta la caña, vemos que un enorme dragón aparece. Este es Chuguiñam de la gran dinastía inmortal. Posterior a esto toma su forma humana y saluda al gran maestro. También menciona que ella debe ser la hermana menor, la cual puede ver que es extraordinaria. La pequeña Xuaner rápidamente lo saluda. El gran maestro pide que lleve a la pequeña a realizar la prueba. Al escuchar que era la prueba del camino inmortal, este se sorprende. Recuerda los rumores acerca de su conflicto con Gu Changhe, por lo que deduce que ésta debe querer derribar a su familia. Así, mientras piensa en esto, cita la frase de "el enemigo de su enemigo es su amigo". Aún así le aconseja que no sea ambiciosa, ya que si algo sale mal en esta prueba podría dañar su cultivo. La muchacha contesta que puede manejarlo por su cuenta, por lo que no debe preocuparse. Al escuchar esto, el otro pide que lo siga. Así ambos parten y mientras se acercan al lugar de la prueba todos observan e indican que es el discípulo principal Chu. Mientras avanzan, este comenta que sabe sobre su problema con Gu Changhe, menciona que sus acciones del pasado son similares a las acciones de un animal. Tras escuchar esto, Xuaner pide que mire al frente, que si tiene algún problema con Gu Changhe se lo diga de frente. Al escuchar esto, el príncipe se pregunta del por qué parece estar protegiéndolo. Aún así llegan a la enorme torre y todos comprenden que la chica de azul desafiará el camino del taoísta inmortal. Otros cuentan que pertenece a la familia Gu. En eso el príncipe menciona que la prueba es difícil, por lo que si llega a su límite no debe esforzarse. Sin embargo, en ese instante una voz familiar menciona que solamente pasaron 10 días y ya hay un nuevo perseguidor, por lo que pregunta si debería de probarlo. Así vemos a nuestro prota y su subordinada pregunta si esa pequeña es la futura discípula del gran anciano. Al verlo, Xuaner pregunta del por qué está aquí. Nuestro prota menciona que aún no ha respondido a su pregunta. La pequeña contesta que el hermano Chu la trajo por órdenes del gran anciano, que no la está persiguiendo. Nuestro prota contesta que es una pena, ya que planeaba probarlo. Observando al otro, comenta que de lo contrario cualquiera querría molestarla. Al escuchar esto, el príncipe pide que no sea molesto, que solamente la estaba guiando para que tome la prueba del camino inmortal, que esto lo hace por orden del gran anciano. Al escuchar esto, nuestro prota pide que no use el nombre del gran anciano, ya que este no se involucraría en las disputas de los jóvenes. Después de esto cuenta que está hablando con su hermana, por lo que no puede interrumpirlo. Al escuchar esto, el príncipe se molesta e indica que no podrá hacer lo que quiera con él. Nuestro protagonista se acerca y pregunta qué pasaría si lo hace. Al ver esto, otros discípulos observan que claramente lo está intimidando. Estos también son discípulos principales de la secta, los cuales comprenden que después de esta humillación no puede escapar. Así vemos que el príncipe sin otra decide atacar. Al siguiente instante nuestro prota se desvanece y mientras el ataque avanza, el príncipe se sorprende al ver que nuestro prota fácilmente lo evitó. Levanta la mano y activando una habilidad rápidamente lo manda a volar. Al ver esto, los demás discípulos no pueden creer que el famoso príncipe fuese derrotado tan fácilmente. Observando a nuestro prota comprenden que no deben enfrentarlo, ya que no podrán resistir su poder. Al mismo tiempo la pequeña Xuaner sorprendida ve que es demasiado fuerte. En eso el príncipe se levanta y toma su forma de dragón. Rápidamente vuelve a atacar. Menciona que debe derrotarlo para demostrar su determinación en el cultivo. Sin embargo, nuestro prota lo observa y muestra una sonrisa. En ese instante la pequeña Xuaner grita su nombre, pero al siguiente instante nuestro protagonista golpea al príncipe, el cual nuevamente es derrotado. Al ver esto todos se sorprenden, ya que lo derrotó de una bofetada. Los discípulos principales de la secta se observan y deciden ya no pelear por el puesto de sucesor. Al mismo tiempo nuestro protagonista pregunta cómo lo compensará si asustó a su hermanita. En eso la subordinada pregunta del por qué no lo mata. Nuestro prota contesta que después de todo es un príncipe, por lo que si lo mata le traería muchos problemas. También menciona que quiere dar un mensaje a los mayores indicando que nadie es su rival para tener el puesto de sucesor. En eso observa a la pequeña Xuaner y mientras avanza pregunta si no se emocionó al ver que le dio una lección en su nombre. Al escuchar esto la pequeña se molesta y pide que no se meta en sus asuntos. Nuestro prota continúa molestándola e indica que seguramente el gran anciano la mandó para que pudiera romper su récord, que al enterarse de esto ese príncipe esparció las noticias juntando así a muchos discípulos. Dicho esto menciona que por esa razón lo castigó. Le recuerda que él es el único que puede intimidarla y dirigiéndose a los demás menciona que nadie más puede hacerlo. Después de decir esto nuestro prota deduce que la pequeña podrá romper su récord. Así le muestra una sonrisa e indica que debe estar muy confundida por lo que hizo. Posterior a esto menciona que estará esperando su logro, ya que está seguro de que podrá romper su récord. Al escuchar esto la pequeña se sorprende y pregunta si en serio cree que podrá hacerlo. Nuestro prota la acaricia e indica que sabe cuánto se ha esforzado durante todos estos años. Al ver esto Xuaner pensando menciona que las cosas no deberían de ser así, ya que este idiota definitivamente la menospreciaría. Comprendiendo algo se pregunta si acaso todo este tiempo ha sabido en dónde estaba oculta, que aún sabiéndolo decidió no atacarla. Así con estas cosas en mente se pregunta el por qué en ese tiempo la atacó y si acaso tenía una razón para hacerlo. Sin embargo rápidamente se convence a sí misma de que él es alguien despiadado. En eso nuestro prota pide que empiece. Dicho esto la pequeña salta e inicia con la prueba. Mientras avanza todos observan y empiezan a contar cada escalón que sube. Después de acabar la primera parte comentan que lo hizo fácilmente. Así mientras sube observan que ya llegó al escalón en el cual el príncipe Chugunyán se rindió.
Mientras continúa subiendo, nuestro protagonista observa y todos observan que está a punto de llegar al récord que dejó nuestro prota. Suaner por otra parte continúa subiendo. Pensando menciona que gracias a su hueso inmortal pudo marcar ese récord, comprende que este no era su límite y se pregunta del por qué decidió dejarlo en este punto. Así mientras piensa en esto, nuestro prota sonriendo comenta que al parecer lo ha notado. De manera repentina la prima salta y al ver esto, todos se preguntan del por qué se rindió si claramente no había llegado a su límite. Mencionan que solo faltaba un paso para marcar otro récord y así hacerse un nombre. Al mismo tiempo nuestro prota pregunta del por qué bajó ya que había dicho de que iba a ganarle. Suaner avanza contestando que este no es su asunto. Nuestro prota en cambio suspira e indica que está un poco decepcionado ya que no pudo romper su récord. Al escuchar esto la pequeña se molesta y pregunta a quién le importa su récord, que no podrá acosarla para siempre. Así mientras habla vemos que sus puntos de suerte suben, a lo que nuestro prota sonriendo contesta que la estará esperando. Días después en la familia Ye, la tía se dirige a la señorita y pregunta si aún se siente culpable por lo sucedido con Ye Chen. La otra pregunta de qué habla indicando que Ye Chen solo era una hormiga. También cuenta que desde que regresó siente que perdió y ganó algunos fragmentos de memoria. En eso llega su hermano, el heredero de la familia, el cual pregunta del por qué está aturdida. La tía y la hermana lo observan. Esta pregunta si escuchó noticias del joven maestro Guchanghe. El hermano pregunta del por qué sigue hablando de él. Recuerda que hace poco fue al reino inferior en busca de algo. Pregunta si en ese lugar se encontraron. Pregunta si acaso ese mocoso la acosó. La hermana pide que no diga tonterías. Cuenta que hace poco este logró derrotar fácilmente al príncipe de la dinastía inmortal, el cual estaba en la etapa intermedia del reino soberano sagrado. Ye Tian escucha e indica que también escuchó hablar mucho de él. Cuenta que a él lo llaman la reencarnación de un antiguo emperador, que en cambio al señor Gu lo conocen como la reencarnación de un verdadero inmortal. Cuenta que su título es más influyente que la suya y que Guchanghe ya debió de haber pasado la etapa intermedia del reino sagrado soberano. En eso un sirviente informa que un visitante llamado Yeling ha venido a desafiarlo, que ya reunió personas en el campo de entrenamiento. Al escuchar esto la hermana pregunta quién es ese tipo, pregunta del por qué se atreve a desafiar al heredero de la familia principal. El hermano cuenta que Yeling ganó una competición familiar en la cual le prometieron 3 recompensas, menciona que su primer deseo fue desafiarlo y así vengar a su padre, el cual pereció en una disputa familiar. Al escuchar esto la hermana pregunta si no habían compensado a su familia, los cuales aceptaron. El hermano cuenta que aún así ese tipo está utilizando su victoria para menospreciar a la familia principal. La hermana comprende que está aprovechando esta oportunidad para darse a conocer. Así pasan los días y en la dinastía celestial, la prometida de nuestro prota cuenta que según sus recuerdos el extremo Jin aparecerá en este mundo. Cuenta que este reino secreto es muy importante para muchas razas, que todos se interesarán y querrán participar. Dicho esto comprende que su prometido debe estar al tanto y que por esa razón decidió regresar a la secta del Palacio Celestial. Cuenta que en su otra vida apareció un precioso espíritu inmortal por la cual todos los poderosos compitieron, sin embargo este misteriosamente desapareció. Pensándolo detenidamente deduce que esto debió de ser obra de su prometido, el cual debió robarlo en secreto. También recuerda que utilizó sus artes prohibidas para cosechar la base de cultivo de la pequeña Suaner. Con esto en mente decide protegerla ya que es alguien importante para su plan. En eso también recuerda que el sucesor del antiguo emperador de la reencarnación aparecerá. Cuenta que debe obtener el talismán de reencarnación que tiene. Volviendo a la secta del Palacio Celestial, vemos a nuestro prota junto a la hermana y el gran anciano. Este pregunta si quiere decirle algo. Nuestro prota contesta que no era nada importante y que simplemente quería agradecerle por ayudar a su pequeña hermana. El gran anciano menciona que Suaner tiene un gran talento supremo, por lo que naturalmente la pondría bajo su guía. Menciona que al contrario de ella él finge ser una buena persona. Nuestro prota pregunta del por qué fingiría ser una buena persona, que el anciano no parece tener algún prejuicio en su contra, que él como el hermano mayor de Suaner solo le desea el mayor éxito en su futuro. Al escuchar esto el gran anciano ríe y pregunta del por qué le robó su hueso supremo. Nuestro prota contesta que eso es un asunto familiar, por lo que no hay necesidad de interferir en ese asunto. Al escuchar esto el gran anciano menciona que sabe el gran rencor que hay entre él y su hermana, pregunta si tiene más tonterías para hablar. Nuestro prota menciona que Suaner ahora es su discípula, por lo que como es su hermano simplemente vino a echar un vistazo. También comenta que está preocupado ya que teme que el gran anciano sea duro con su hermana. Al escuchar esto el anciano se molesta y pregunta si acaso está dudando de su moral. En ese instante la pequeña interviene e indica que su maestro la trata bien. Nuestro prota menciona que ella es demasiado pura, que no sabe el malentendido que hay entre ellos, por lo que teme que ese viejo se comporte malvadamente. Al escuchar esto el gran maestro se designa e indica que es la primera vez que un discípulo le habla de esa manera. Menciona que si intenta provocarlo lo ha logrado. Así señalando menciona que entrenará a la pequeña Suaner hasta el punto de que pueda derrotarlo. Nuestro prota pregunta qué pasará si no puede. El gran anciano contesta que si eso ocurre abandonará su posición para que tome el puesto de heredero del Palacio Celestial. Así ambos terminan mirándose desafiantemente. Mientras estos se observan, la pequeña Suaner empieza a comprender de que Guchanghe presionó al gran anciano para que se esfuerce en enseñarla. Se pregunta si esto no le será desfavorable y si acaso trata de compensarle lo que hizo en ese tiempo. Mientras piensa en esto nuestro protagonista recibe el mensaje del sistema, la cual informa de la confusión de Gu Suaner junto a 4000 puntos del destino. Tras ver esto termina su actuación y se marcha sin dar antes un guiño. Dirigiéndose a la prima comenta que estará muy ocupada por lo que ya no la interrumpirá. Una vez se marcha el gran anciano no puede creer que sea tan calculador.
En eso la discípula pregunta si está bien, a lo que el gran maestro comenta que ese desgraciado hace que su sangre empiece a hervir, que debe trabajar muy duro para poder molerlo a golpes. Suaner se imagina esta escena. Rápidamente empieza a preguntar si realmente utilizó su hueso divino para ocultar su naturaleza demoníaca. El gran anciano comenta que las personas que tienen esta naturaleza suelen demostrar un aura demoníaca. Comenta que sin embargo aún no vio estos rasgos, por lo que seguramente lo oculta con su hueso supremo. Suaner comprende e indica que ya tiene una idea de lo que está pasando. El maestro cuenta que todo aquel que nace con un carácter demoníaco suele mostrar una terrible personalidad. También menciona que si Guchange no tuviera esta naturaleza, definitivamente lo habría vuelto su discípulo. Ya más tarde nuestro protagonista cuenta que ya dio muchas pistas, que con lo inteligente que es deducirá que todo lo que pasó está relacionado con lo que pasó aquella vez. También cuenta que el camino divino está a punto de abrirse, por lo que debe hacer sus preparativos. Menciona que utilizará sus puntos de destino y comprará más semillas de otro mundo. Así compra dicho artículo y mientras se prepara para refinarlo cuenta que con esto su mundo en miniatura se fusionará con sus poderes del vacío. Dicho esto empieza a distorsionarse e ingresa en su mundo en miniatura. Mientras observa pregunta si necesita gastar puntos del destino para predecir el futuro de este mundo. El sistema contesta que si tiene lo suficiente podrá predecir cualquier futuro. Nuestro prota comprende y al siguiente instante levanta las manos, con el cual toda una ciudad aparece de repente. Al ver esto, Guchange comenta que la sensación de poder controlar todo es muy estimulante. También comenta que ya está casi todo listo y que solamente le falta una cosa, que lo único que debe tener cuidado es de las acciones de su prometida, la cual debe saber el día exacto en el cual se abrirá el camino celestial. Menciona que esta, con tal de vengarse, definitivamente utilizará esta oportunidad. Así volvemos a una ciudad antigua en la cual la princesa Min vuela por los aires. Al verla, varios cultivadores halagan su belleza y observan que monta un fénix divino. En eso vemos a un muchacho el cual tras observarla contempla su belleza y se pregunta si acaso será alguna princesa de alguna nación. En eso una voz proveniente de un colgante pide que no se distraiga con las mujeres, ya que lo más importante es el palacio inmortal. El muchacho contesta que solo estaba mirando. Al mismo tiempo la princesa llega al único acceso de la ciudad y comenta que según los recuerdos de su vida pasada, Ye Ling comenzará su historia en este lugar. Recuerda que antes de esto ganó al heredero de la familia Ye, que tras eso saltará a la fama y se convertirá en el aliado de muchos clanes antiguos, que incluso se hizo más popular que Guchange. También cuenta que actualmente debe estar en el reino del emperador sagrado, por lo que es el mejor momento para quitarle el talismán de la reencarnación. También menciona que todo aquel que quiera salir o entrar de la ciudad debe pasar por este lugar, por lo que es el mejor lugar para atraparlo. Así llega la noche y vemos al nuevo hijo de la suerte, Ye Ling. Este se pregunta del por qué se siente tan inquieto. Así mientras habla con el ser del colgante, de repente siente algo y observa que se forma una matriz. Esta rápidamente se activa y después de que la polvadera se dispersa vemos que el hijo de la suerte fue protegido por el ser del colgante. Ye Ling, alarmado, rápidamente pregunta quién es. Observa a 4 cultivadores del reino sagrado, pregunta quiénes son y del por qué lo atacaron si ni siquiera los conoce. En eso aparece la princesa, la cual comenta que aunque no hizo nada, el hecho de que se aferre a un tesoro ya es un crimen. Ye Ling la observa y pensando menciona que es muy hermosa. La princesa se disculpa e indica que debe tomar su talismán de reencarnación. Al escuchar esto, el hijo de la suerte se sorprende y pregunta de cómo sabe del talismán. La princesa contesta que no necesita saberlo. Dando una orden indica que esto no es una negociación. Así mientras se preparan para someterlo, el ser dentro del talismán sugiere que utilice esa habilidad. Ye Ling comprende que no tiene otra opción. Así al siguiente instante los 4 cultivadores atacan, sin embargo el ataque no resulta y sienten la aura de un cultivador avanzado en el reino sagrado. Al ver el peligro, uno de estos ancianos ordena que protejan a la princesa heredera. La princesa por otra parte se sorprende al ver esto. Ye Ling, molesto, cuenta que pasó varias décadas ocultándolo. Insultando a la mujer, menciona que pagará por sus acciones. La princesa prepara un talismán para defenderse, pero lo que no esperaban era que al siguiente instante apareciera una poderosa cultivadora. Tras ver esto vemos que se trataba de la subordinada de nuestro prota. El ser del talismán advierte del peligro y sugiere que escape. Así mientras huye, la princesa comprende del por qué en su otra vida pudo enfrentarse a Guchange. En eso aparecen los ancianos, los cuales se disculpan por no poder protegerla. Tras esto la princesa agradece a la mayor por salvarla y pregunta quién es. La otra cuenta que vino a petición del joven maestro Gu, que debe ir a verlo ya que si no lo hace él vendrá personalmente. Al escuchar esto la princesa se sorprende y se pregunta desde cuándo consiguió a una maestra de tan alto nivel. Recuerda que en su vida pasada esta nunca se presentó. Tras esto la misteriosa mujer comenta que el gran banquete está a punto de empezar, por lo que no debe demorarse en visitar a su joven maestro. Así desaparece y la princesa pensando cuenta que apenas acaba de llegar y sin embargo ya sabe de esto. También cuenta que desde que regresó del reino inferior las cosas han estado cambiando. Suspira e indica que al parecer tiene que hacerle una visita. Después llega el amanecer. Nuestro prota cuenta que antes de que el camino divino del palacio se abra, esos viejos de la secta organizarán un banquete para ver qué tipos de fuerzas llegaron a la ciudad. Cuenta que hacen esto para ver a los jóvenes maestros de grandes familias que participarán del evento. También cuenta que en esta ocasión los 5 candidatos están heridos o en reclusión, por lo que él es el más fuerte de esta generación. Así mientras piensa en esto llega la subordinada y nuestro prota pregunta si transmitió su mensaje.
La subordinada cuenta que cuando llegó vio que su prometida se enfrentaba a un joven con una extraña aura, que al parecer su prometida buscaba algo del joven. Nuestro prota se interesa por esto y pregunta si tuvo éxito. La subordinada contesta que no logró obtenerlo ya que el joven utilizó una técnica secreta para escapar. Nuestro prota comprende que Joe Min-kon está utilizando sus recuerdos de su vida pasada para obtener tesoros, así se interesa en el joven y al siguiente instante el sistema informa de la detección de un hijo de la fortuna. Tras ver esto ordena a la subordinada que se mantenga en un bajo perfil. Pensando menciona que al ser un hijo de la suerte tarde o temprano se cruzarán, sonriendo cuenta que antes de eso debe ver a sus viejos conocidos. Al día siguiente a las afueras del gran salón varios cultivadores cuentan que fueron seleccionados para asistir al banquete. También cuentan que hay muchos cultivadores los cuales tienen la oportunidad de entrar en el camino divino. En eso una de estas cuenta que no es tan simple ya que dentro de este camino divino existen muchos tesoros las cuales son codiciadas por las grandes fuerzas. Cuenta que por la presión de estas fuerzas el Palacio Inmortal se vio obligado a aceptar a todos los cultivadores. En eso otra menciona a nuestro prota y pregunta si él participará ya que si lo hace se llevará todos los tesoros del camino divino. Al escuchar esto un cultivador con forma de cangrejo comenta que si hace eso estará cometiendo un pecado, que no hay manera de que se lleve todos los tesoros. Así la gente empieza a chismear pero al siguiente instante observan a una pareja de cultivadores los cuales resultan ser los hermanos de la familia Ye, reconocen que se trata del discípulo principal Yelintian. Mientras descienden la hermana pregunta si Guchanghe estará en este banquete a lo que el hermano pide que no se preocupe ya que siendo el anfitrión definitivamente estará. Sin embargo en ese instante aparece el joven maestro del clan Tigre Blanco, el cual dirigiéndose al hermano cuenta que escuchó de que hace unos días se enfrentó a un discípulo de la rama exterior y terminó empatando. Yelintian contesta que eso es mentira. El otro tratando de provocarlo pide que no se sienta avergonzado. También menciona que su oponente Yeling es su hermano jurado por lo que conoce sus capacidades, sin embargo en ese instante todos observan la llegada del joven maestro de la familia Gu. Así nuestro prota aparece y dirigiéndose a Yelintian cuenta que desde hace mucho oyó su nombre. El otro lo llama hermano y comenta que ha querido conocerlo, en eso la hermana menor pronuncia su nombre, esto llama la atención del joven heredero del clan Tigre Blanco. Mientras se acerca nuestro protagonista se dirige a la otra e indica que ha pasado un tiempo. En eso el hermano mayor cuenta de los rumores que escuchó y que al verlo se siente humillado por su título. Al escuchar esto nuestro prota pregunta qué quiere decir, la señorita Ye cuenta que su hermano se siente abatido por asuntos con la familia exterior. Cuenta que un tipo llamado Yeling apareció y causó tensión dentro de la familia principal. Nuestro protagonista comprende que ese hijo de la suerte está esperando su oportunidad para atacar, que al mismo tiempo se gana el favor de los demás por lo que definitivamente es un hijo de la fortuna. En eso el hermano la detiene indicando que habla demasiado. En eso nuestro prota recibe una notificación del sistema la cual le da la misión de destruir las relaciones con el hijo de la fortuna. Al ver esto no comprende de qué trata pero al siguiente instante el joven maestro Bai Li interrumpe y se dirige a la subordinada Jin Mei. Al verlo nuestro protagonista comprende que él debe ser un conocido de ese hijo de la suerte, dirigiéndose hacia la subordinada pregunta si acaso no le contestará ya que según sabe él es su prometido. Así mientras la toma del hombro pregunta si acaso la está incomodando. Al ver esto varios transeúntes hablan de la relación de esos dos, cuentan que a pesar de que Jimei es una discípula principal está bajo las órdenes de Guchanghe. Sin poder soportarlo el otro se dirige a nuestro prota y pregunta si no está yendo demasiado lejos, pide que le quite sus manos de encima. Nuestro prota pregunta qué está diciendo, menciona que como su hermano mayor solo la estaba cuidando. Al escuchar esto el otro enfurece e indica que aunque sea poderoso no podrá hacer lo que quiere. Nuestro prota escucha y al siguiente instante pregunta si acaso lo está retando, rápidamente se acerca y pregunta si acaso tiene ganas de morir. En eso la subordinada interrumpe y pide que no le haga nada. Cuenta que es su primera vez en este lugar por lo que seguramente lo ofendió sin quererlo. Al ver esto el otro se conmueve, pensando comprende del por qué fingió no conocerlo ya que trataba de protegerlo de Guchanghe. Al ver esto los demás cultivadores observan que Jimei lo está desafiando por lo que se preguntan si acaso ambos morirán, otros cuentan que no será el caso ya que Jimei es miembro de un clan. Así nuestro prota decide dejarlo pasar. Tras esto Jin Mei agradece indicando que se asegurará de que esto no vuelva a suceder. Nuestro prota menciona que el banquete estaba a punto de empezar por lo que ordena que atienda a los invitados. Al escuchar esto el prometido se enfurece ya que no puede creer que se haya atrevido a ordenar a su prometida, aún así Jin Mei obedece. En eso observa a su prometido el cual impotente no puede hacer nada, decidido menciona que avanzará a la etapa intermedia del reino sagrado y posterior a eso lo hará pagar. Así mientras nuestro prota se marcha vemos que ambos muestran una sonrisa maliciosa. Mi gente, aquí acabamos la segunda parte, recuerda apoyar este video para traer la tercera parte, gracias y nos vemos a la siguiente.